Enrique, una persona que estaba en calle, de 48 años, falleció. Una situación dramática de estas características no la vamos a tomar de acuerdo a una situación política que entendemos que no es lo que corresponde. Una persona que en más de una oportunidad, frente a la intervención del propio Estado y del Ministerio, decidió no ingresar a los refugios. Que hay una ley de hospitalización involuntaria. Para nosotros la compulsividad no es nunca el plan A. Pero las herramientas que están sobre la mesa hay que utilizarlas. Hoy por hoy hay una ley vigente y esa ley vigente es herramienta para el gobierno. Hay que usarla para preservar la integridad física y la integridad de todo punto de vista de esa persona que está en situación de calle. Si detectamos una situación donde hay riesgo de vida y se configura la situación, esto es técnico, no es político, lo define un médico, para intervenir y hacer una internación compulsiva, lo vamos a hacer. Un determinado día yo me acostumbré a ver gente dormir en la puerta de mi casa. Y vos de pronto te acostumbraste a verlos en una plaza, hablando solos y rompiéndose con lo que pueden. Para atender la problemática de las personas en situación de calle, nosotros este año estamos multiplicando la respuesta. ¿Resulta lógico que en víspera del invierno se dé una reducción horaria en el MIDES a distintos funcionarios? O sea, cada vez tenemos más personas en calle, cada año crece la población en calle. Bueno, el sindicato le torció la mano a las autoridades y es una pésima señal, porque en tiempos donde habría que fortalecer la atención, no es lógico una reducción de la carga horaria. Eso es la murga a esta hora exactamente. Alguien duerme en la calle. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Todas las Voces en vivo por la pantalla de Canal 4 para cerrar la semana debatiendo, como nos gusta. Hoy sobre un tema muy difícil, del que todos, de alguna manera, somos testigos. Y como dice la murga, doña Bastarda, hoy, a esta hora, 22:12, con este frío, hay alguien que está durmiendo en la calle. Hay muchos que están durmiendo en la calle. Y el tema también es la palabra esa que mencionan, costumbre. Porque si nos acostumbramos de alguna manera como sociedad, estamos muy complicados. Por eso les proponemos poner este tema sobre la mesa y también con una pregunta. ¿Esto es responsabilidad de todos o es responsabilidad del Estado? Vamos a poner este tema sobre la mesa y les presento desde ya a los invitados de lujo que tenemos esta noche para compartir. Tengo apellidos complicados, pero voy a ver cómo voy con esto. Daniel Gerhard. Gerhard, buenas noches. Ahí va, yo sabía que le iba a decir mal. Director Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social desde el mes de marzo. En el pasado periodo de gobierno fue diputado por Montevideo, por el Partido por la Victoria del Pueblo. Bienvenido, Gerhard. Muchas gracias. Gabriel Cuña fue director de coordinación de los programas para personas en situación de calle del MIDES en el gobierno pasado, en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Bienvenido. Muchas gracias. Federico Preve, diputado por el espacio 609 por el departamento de Canelones desde febrero, médico, neurocirujano. Fue integrante también de la comisión directiva del Sindicato Médico del Uruguay. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Fernanda Auersperg. Perfecto. Diputada por el Partido Nacional. En el gobierno pasado fue directora de Protección Social del MIDES, antecesora de Daniel. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Artigas Puy, médico psiquiatra, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, cargo que ocupa desde el año 2021. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y Walter Remendaro, fundador de la ONG Hijos de la Calle, que desde 1996 brinda asistencia a personas de situación de calle. En su juventud, Mendaro vivió en la calle. Bienvenido. Así es. Gracias por la invitación y bueno, con estos invitados de lujo. Gracias. Les propongo a ustedes aquí en el piso y también en sus casas, por ahí partir visualizando a alguna persona con la que seguramente se cruzan todos los días, cuando llegan a su casa, cuando llegan al trabajo, que está en situación de calle. A veces lo ven que está rengo, a veces que consiguió un colchón, a veces que les pide algo, a veces que ni los registra porque claramente tuvo una noche oscura. Porque si le ponemos rostros es un poco más fácil hablar de este tema. Así que les propongo ese ejercicio. Y partir de la base de que es un tema difícil. Eso está clarísimo y creo que todos estamos de acuerdo acá. El punto es, ¿por qué? ¿Por qué una vez que te caes del sistema es tan difícil volver? ¿Dónde está la clave? Y por ahí esa clave que no terminamos de encontrar. Daniel, arranco contigo. Bueno, creo que uno de los temas principales
por el cual es tan difícil volver a levantarse es por la integridad de los problemas, ¿no? Nadie creo que queda en la calle o en un centro nocturno o en algún tipo de refugio solo por una razón, solo porque perdió el trabajo, sino que es una serie de golpes. A veces la parte económica es el resultado de otros golpes de la vida por las cuales hace que uno vaya cayendo, cayendo y cayendo. Y por eso creo que hay una principalidad en el Estado en cuanto a la responsabilidad, pero también es de toda la sociedad. Por lo tanto, también creemos que para salir de esa situación, para egresar de un refugio o de esa situación en general, quizás sea de la calle directamente a un hogar, también nos necesitamos todas y todas. Y esto no quiere decir quitar la responsabilidad al Estado. Bien, Gabriel. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con algunas de las cosas que dice Daniel. La situación de calle es la punta del iceberg, es la última barrera de contención, o los programas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social son la última barrera de contención, pero las personas que llegan a esa situación, a ese nivel de extrema vulnerabilidad, sin duda en su vida fueron pasando y rompiendo otras barreras que los llevaron ahí. Y si tengo que definir si es responsabilidad del Estado o de la sociedad, yo creo que las causas están en la sociedad, la responsabilidad de encontrar una solución o de encabezar esas soluciones del Estado. Bien. Federico. Bueno, son problemas, como decían los compañeros de este debate, bien complejos y con causalidades múltiples, ¿no? Hay causas que tienen que ver con la pobreza estructural, la pobreza generacional, hay causas que tienen que ver con el empleo y pérdida de empleo, hay causas que tienen que ver con problemas vinculados con la salud mental, hay causas que tienen que ver con la violencia social, cosas que son bien sociales, hay causas que son también personales, también hay algunas personas que están como en un círculo bien complejo y más estructural y más difícil, vinculado con la liberación de privación de libertad. No es la generalidad, pero hay como una situación peculiar ahí. Y hay diferentes situaciones de calle, ¿no? Hay personas que de repente, los golpea en dos o tres cuestiones la vida y terminan en la situación de calle. Hay otras que vienen de una dinámica familiar, generacional, como mencionaba, y otras que tienen que ver con patologías o problemas de salud mental. Obviamente que tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el sistema donde vivimos, que muchas veces no da de sostén. Entonces, yo creo que la sociedad es responsable, todos somos un poco responsables, y comparto que es el Estado el que tiene que brindar respuestas, pero no solamente desde la protección social, ¿no? Brindar respuestas para las viviendas, para el trabajo, para los tratamientos vinculados con la salud mental. También las sociedades que más penan algunas cosas o que más generan desigualdad, a la vista está, cuanto más pobreza y más indigencia, más situación de calle. Bien, vamos a ir a alguno de esos puntos, Fernanda. Bueno, concuerdo con lo dicho hasta ahora. Como bien decía Federico, en la calle conviven múltiples realidades, múltiples subpoblaciones. Si uno pudiera dividir, la verdad que nos encontramos, sí, con el que perdió el trabajo, la persona que la familia le soltó la mano por un tema de adicción, aquel que recuperó su libertad con un boleto y no estaba más su familia de contención y terminó en la calle, y así múltiples situaciones, desinstitucionalización de INAU, INISA, etc. Pero yo creo que la calle es la imagen de la exclusión más dura, más dramática, porque bueno, a nadie puede dejar de sensibilizar una persona durmiendo arriba de un cartón. Nos tiene que preocupar, nos tiene que ocupar a todos, pero yo creo que el gobierno en este tema siempre tiene que ser mano. Bien.
En tu caso, también te pido agregar el punto de la salud mental, ¿no? Que es tu especialidad. ¿Y cómo afecta esto en situación de calle? Sí, yo no reiteraría, me parece innecesario la complejidad del tema. Ahora, en relación a la salud en general, a la salud mental particular, me parece que la situación de calle es generadora de enfermedad, pero además hace muchísimo más difícil la evolución, muchísimo más complejo la evolución. Y acá hablo de la salud en general, hablo de la salud mental, hablo de las adicciones también, que son los temas que en general por los cuales convocan la Sociedad de Psiquiatría, salud mental y adicciones. Y que está muy presente en la calle, ¿no? Sin duda. Ahora, me pregunto yo también, A ver. si no es relativamente natural que en esas circunstancias de vida, ¿verdad?, se generen enfermedades mentales, se generen adicciones. ¿Cuántos de nosotros, todos los que estamos acá en el estudio, podríamos tolerar una situación de vivir en la calle, ¿no?, sin que se afecten nuestras? Totalmente. ¿Walter? Bueno, yo estoy de acuerdo con todos. Yo esto lo veo, porque además viví en situación de calle en otras épocas, ¿verdad? De los 12 a los 15, ya muchos conocen. En los 90, ¿no? Sí. No. De los 12 a los 15 viví en situación de calle, dormía en la presa del gas, comía de la basura, y no me da vergüenza decirlo. Me bañaba en la fuente del Parque Rodó y trabajaba en Juan Carlos Gómez, en la casa de la señora nada más de la noche, limpiaba las rocolas y era época difícil, época de dictadura. Y ahí tomaba el 411 y me iba al liceo número 9 a estudiar. Yo quería ser comunicador y quería hacer más, llegar a más. Estamos hablando de hace muchos años atrás. Claro. Cuando se usaba el traje, la corbata, época difícil. Que bueno, más vale olvidarla. Ahora esto yo creo que es, en estos momentos, se basa en algo que es una emergencia nacional. Y es tarea de todos. Emergencia nacional, porque esto no lo para nadie. En tu caso, ¿cómo saliste vos de la calle? ¿Cómo salgo de la calle? Bueno, porque... Más allá de que era otra calle, me queda claro, pero ¿cómo saliste? ¿Y cómo salgo? Decido volver a la casa de mis abuelos, vuelvo, seguía estudiando, me fui haciendo, y bueno... Bien, pero tenías abuelos que Sí, abrieron tenía puertas. abuelos, pero yo fui un chico que, no sé, como tenía esas cosas medias extrañas de ver el futuro, entre comillas, me tildaron un poco que estaba, porque un tratamiento psiquiátrico, la doctora Bianculi y la doctora Villalba, y bueno, en fin, la cuestión que esas cosas espirituales, que hay gente que cree y hay gente que no. Y salí y seguí. Y bueno, después, en el año 93 dije, yo estuve en esta situación. Me acuerdo que estaba mi querida amiga Marta Goulart, y un montón de gente de Candombe, yo estuve muy vinculado al Candombe. Sí. Digo, vamos a salir a repartir la comida. Y nunca más paré. Seguí, porque yo soy parte de ellos. Y capaz que mañana termino ahí, ¿eh? Cuando volví a esta sociedad, ahora me quiero ir. ¿Y cómo, después voy a abrir nuevamente la palabra, pero para terminar un poco, Hijos de la Calle nació en el 96. ¿Cómo ves que ha evolucionado esa calle? Porque no es la misma la calle del 96 a la que tenemos hoy. A ver, está mal. El tema, como dice el doctor, la salud mental no la atiende nadie. Pero además no hay técnicos. ¿A dónde están los técnicos? Hay gente que hace las cosas bien. A Gabriel, que lo conozco, de Mides, espectacular, genial la labor, conozco su labor, es buena, acá, de todos. Pero creo que tenemos que poner todos un poco. Me interesa este punto que mencionás y sobre todo para los políticos y quienes ejercieron la autoridad y ejercen la autoridad del Ministerio de Desarrollo Social. Me preguntaba hoy cuando preparaba el programa, es inevitable decir que los gobiernos han puesto esfuerzos en esto, ¿no? Los gobiernos del Frente Amplio anteriores, el gobierno de la coalición pasado, ahora este gobierno lleva poco tiempo, pero se han hecho cosas. ¿No habría que poner en duda en algún momento la asertividad de las políticas que se han implementado hasta el momento? ¿Lo han considerado en algún punto decir, che, este camino que tomamos capaz que no fue el mejor?
Daniel, vos que ahora estás ahí encarando la tarea. Sí, nosotros, y digo nosotros porque no solo hablo por mí, también Gonzalo lo ha hecho públicamente, reconocemos que la administración anterior ensanchó y diversificó las respuestas para las personas en situación de calle. Nosotros creemos que ese camino hay que profundizarlo y también intentamos añadir alguna novedad, como bueno, la que estuvimos anunciando hace 2 semanas, el plan Comunidad a la Calle, que bueno, quizás en otro momento pueda explayarme un poco en él. Sin duda que hay un fracaso acumulado a lo largo de los años para colaborar como Estado a egresar, que no es solo una tarea de las políticas públicas, porque tiene que estar toda la sociedad, o sea, nadie se salva solo y se necesitan oportunidades materiales, pero también sociales, afectivas, y el ingreso, ¿no? El egreso de las cárceles, el egreso del INAU y del INISA, el egreso de algunos dispositivos de salud mental, terminan generando personas que inmediatamente terminan ingresando a los programas calle. Entonces, sin duda que hay que profundizar, que hay que diversificar y ampliar las potencialidades de protección social, pero hay que cortar el ingreso. Y ahí, bueno, hay otras partes del Estado, y esto no es pasarle la pelota ni a una administración ni a otra institución, pero sin duda que ahí está fallando una buena parte de la situación. Bien. ¿Fernanda? Sí, concuerdo con lo que decía Daniel. Nosotros iniciamos una administración con una respuesta bastante paliativa, que era 90% centros nocturnos, que lo que termina haciendo es un techo y un plato de comida, y que sabemos que eso lo que termina pasando es que las personas se cronifican en el sistema y no tienen otras ayudas para salir. En ese camino fuimos recorriendo distintas estrategias para ampliar las respuestas en función de esto, de las múltiples realidades. Las problemáticas de salud mental, y algo que comentaba Walter, con la ley de salud mental, que es una ley que creo que todos vamos a estar de acuerdo, votada por todos los partidos, se cierran las estructuras asilares, pero no se generan las estructuras comunitarias que la ley dispone. Entonces, muchas personas que antes terminaban en las colonias, hoy terminan en la calle, con grandes problemas de salud mental no atendidos. Pasan por el Vilar de Bo y vemos personas durmiendo en la puerta del Vilar de Bo. Entonces, también hay que ponerle ese trabajo interinstitucional que es salud, es vivienda, es trabajo. El MIDE solo no puede, desde el primer día se lo repetía a Gonzalo y a Daniel, y es así, es un trabajo entre todos que se tiene que realizar. ¿Pero qué falla ahí? Porque por eso planteaba lo de poner en duda la asertividad de las políticas, porque creo que en el diagnóstico se está de acuerdo, ¿no? Incluso desde los diferentes colectivos, de los diferentes partidos, pero hay algo que falla. Pero Viviana, son vidas muy rotas cuando llegan a la calle, cuando se filtra por todas esas redes que deberían haberlo contenido y no lo contuvieron. Entonces, no hay una solución mágica, lleva tiempo. O sea, una persona que estuvo 20 años privada de libertad y termina en la calle, es difícil, y que no tiene educación, no tiene ni primaria completa. O sea, en 5 años no se puede decir. Sí, obviamente hubo estrategias exitosas como viviendas con apoyo, como otro tipo de respuestas mucho más dignas y en las que las personas se sentían más contenidas. Pero las respuestas la respuesta no se ve en el corto plazo, en ningún país del mundo. Finlandia es el país, el faro en el tema de calle, y le llevó 30 años erradicar el problema. Y con la guerra y todas las situaciones que están pasando en el mundo, nuevamente tiene el problema en su país. Bien. Entonces, no es de fácil solución. Bien, vamos a ir ahora a repasar las cifras, ¿no? Para que ustedes también tengan el panorama claro y la evolución. Federico. Bueno, yo creo que hay algunos problemas que son sociales y estructurales, y también que tienen que ver con la evolución histórica. Nosotros hace poco, es verdad que el INE cambió una metodología, pero
hoy, independientemente digamos, del cambio de metodología del Instituto de Estadística, la pobreza, o sea, 1 de cada 3 uruguayos vive por debajo de la línea de pobreza. Pero esa cifra, si la analizamos en términos de indigencia, y digamos, la evolutividad histórica es parecida en términos de pobreza con la metodología anterior y con esta en los gobiernos del Frente y con el último gobierno. No es esta una cuestión, digamos, de las diferencias de los gobiernos, pero la indigencia, que con la otra metodología se mantenía más o menos igual, se duplica en el último quinquenio de 0.8 a 1.5, y yo creo que eso es lo que nosotros vemos. Puedo estar equivocado, pero ese número que la indigencia se duplica es lo que vemos particularmente con el aumento en situación de calle, con lo que hemos vivido. Yo hasta hace unos años vivía a 4 cuadras de mi trabajo, cerca del Obelisco, y caminaba esas 4 cuadras y vi durante los años, primer año y segundo de pandemia, cómo se incrementó notablemente la situación de calle. Se incrementó, hoy tenemos más o menos, según el censo, 3.500 personas en situación de calle, muchas en el interior, que no se veían tan claramente. Y tiene que ver también, me parece, con el aumento de la desigualdad. Tuvimos un país con escaso crecimiento, pero aumentó la desigualdad. El salario real disminuyó durante los primeros años bastante, aunque en los últimos años se acompasó, pero bueno, hubo un deterioro del salario allí. Yo creo que ese aumento de la desigualdad también contribuye a esta situación. Y una cosa que es del gobierno anterior y de otros gobiernos también, del Frente, la presión punitiva, porque si vamos a hablar de situación de calle y de los liberados de las cárceles, tenemos hace más de 10 años que venimos aumentando y aumentando y aumentando las penas y llevando de 7.000 a 10.000, a 11.000, a 14.000, ahora yo no me acuerdo, son 16.000, 16.000, y esa gente la excluís de la sociedad y después la sacás a la calle. Algunos con una matriz y red familiar y social volverán a algún entramado familiar. Vamos a ir ahora a ese punto. Gabriel, sobre esto que decía Federico. Bueno, a mí me parece importante dónde ponemos el foco cuando hablamos de esta temática. Porque lo más sencillo es poner el foco en la persona que está en la situación de calle. Pero eso obtura mucho la mirada. Cuando la persona llega a estar en situación de calle, hubo un montón de barreras que se rompieron y se llegaron. Y yo entiendo este razonamiento que están haciendo, pero la realidad es que en países del primer mundo la situación de calle crece. La situación de calle está asociada a un montón de otras dimensiones. Y cuando hablábamos, ahora estamos hablando específicamente de temas relacionados a lo económico. Y eso no necesariamente es lo que genera un impacto en esa situación, porque si no, en países donde los ingresos per cápita son el doble que los de Uruguay no debería ser un problema, y sin embargo es un problema que está consolidado. Ahí me permito comentar acerca de lo que tú consultabas hace unos minutos. La única forma realmente de poder trabajar la situación de calle y pensar en algún momento erradicarlo es poder tener un plan que sea mediano y largo plazo, como decía Fernanda muy bien recién. Finlandia se planteó, no es que le llevó solo 30 años hacerlo, se generó un plan que le llevó 30 años poder aplicarlo. Una política de Estado. Una política de Estado que trascendió todas las administraciones. Sí. No, quiero decir solamente 2 cosas. Con respecto a los diagnósticos, comparto que no es todo económico, pero que hay un modelo de exclusión que cuanto mayor desigualdad, mayores posibilidades. Como dijimos hoy, cada día es una historia. La migración en los países de Europa es un fenómeno. No hablo de Europa, Estados Unidos. El fenómeno migratorio también en Estados Unidos, y después hay fenómenos vinculados con adicciones. El mayor problema es salud mental y adicciones. Exacto. Cuando vas a las causas, sí, pero ahí también lo tienen. Fernanda, hay un punto que es la persona en situación de calle, como decía Artigas, muchas veces se responde. Está bien, pero es muy simple ponerlo en la desigualdad cuando la realidad es que muchos jóvenes terminan en situación de calle porque la familia dice hasta acá llegué.
Entonces, Está bien, hay es flagelos particulares. el principal motivo de ingreso a situación de calle es la ruptura de vínculos, en todos los censos. La desestructuración social. En Estamos todos en eso los estamos de censos. acuerdo. Bueno, perfecto. No es el principal motivo no es la falta de ingresos. Es uno de los motivos, pero no es el principal. Y sobre este punto que decía Federico de la duplicación de la indigencia, o el aumento de la indigencia. Bueno, pero ahí no podemos establecer una línea, una línea que asocie eso al crecimiento en calle, porque la situación de calle viene creciendo sin parar desde que se empezó a medir, que fue en el año 2006. Desde ese momento hasta ahora viene creciendo. De hecho, tenemos que decir que en la última administración se desaceleró el crecimiento en intemperie. Y esas cosas es importante decirlas porque... En intemperie, pero en la calle se pero multiplicó. Bueno, intemperie es la calle. Pero intemperie es la calle. No, bueno, pero... ¿Cuál es la diferencia? Y no, algunos van a refugios. Aquel que no tiene respuesta estatal. Se aumentó la disponibilidad de dormir en refugios. Pero el aumento de la gente en viviendo respuestas calle, de mediana y larga estadía también, porque de hecho lo que decía Fernanda muy bien hace unos minutos es cuando se inició el trabajo en el año 2020, el 90% de la capacidad de respuesta estaban nocturnos. Y como muy bien también lo decía Gerhard, se hizo un trabajo de transformación de esa matriz de atención, llevando que la respuesta en nocturno sea menor al 30% y el resto en respuesta de mediana y larga estadía. Que lo que buscan hacer es sacar el foco del inmediato, buscan poder generar un plan de vida en esa persona que permita que, si va a ser de manera crónica, que tenga que ser atendido por el Estado, lo tenga, y si no, que pueda tener herramientas suficientes que le permitan salir de las políticas focalizadas que tiene que llevar adelante el Ministerio de Desarrollo Social hacia respuestas ya más de carácter universal. ¿Cuántos cupos tiene hoy, cuántos cupos tiene hoy el Ministerio? Bueno, el Ministerio tiene, sumando las diferentes modalidades, las de refugios nocturnos, las viviendas con apoyo, algunas que tienen el enfoque en salud mental, bueno, sumando todas las para propuestas. Mujeres con niños, niños y adolescentes también. Otros que se llaman incubadora de innovación social, que son, bueno, poquitos cupos porque se van ensayando diferentes modalidades, para decir la cifra de 5.500 más los casi 1.000 que se acaban de añadir por el plan invierno. Entonces, el sistema se ha ido diversificando, cuantitativamente sigue aumentando y a su vez el problema está cada vez peor. Yo quería sumarme a las razones estructurales, económicas. Después hay elementos de exclusión y fractura social que no son monetarias necesariamente, que tienen otros elementos, que puede ser la realidad de los migrantes, sin duda que la realidad de la salud mental. Pero también decir que, bueno, hay una crisis que tiene sus aspectos materiales, o lleva aspectos materiales, pero que también es civilizatoria, existencial, todas las patologías que genera la cultura actual, que la podemos analizar, bueno, también genera esto. O sea, hay una realidad material, pero también hay una realidad de cómo hoy la sociedad está viviendo, se está relacionando, está conviviendo, que también excluye y, bueno, destruye personas. Quiero ir a las placas para repasar los datos y sumar a esto que decíamos del MIDES, pero sobre este punto, ¿que comparte que un poco la sociedad también en la que vivimos actualmente por ahí lleva o extiende algunos límites? Sin duda. Las enfermedades mentales vienen creciendo. Yo creo que tiene que ver con situaciones de rotura de vínculos, independientemente de que algunas de esas roturas son más graves que otras o tienen consecuencias diferentes, pero la prevalencia de las enfermedades mentales viene creciendo. ¿Cómo cree que debería ser la atención de la salud mental en personas que están en situación de calle? Interdisciplinaria, interinstitucional, ¿verdad? Pero el tema es que hay habría mucho cambio por delante. Claro. Vamos a repasar las cifras del último censo, para ustedes también en casa tengan algunos datos certeros. Las personas en situación de calle, según el último censo del Ministerio de Desarrollo Social, son 2.755 personas, pero claro, es un dato del 2023. Ahora, de estas personas, ¿cuántas están en refugio y cuántas están en la intemperie? Ahí tenemos la cifra. En refugios, 1.395, en la intemperie, 1.360. De nuevo, estos son los datos según el último censo. La realidad es que es mitad y mitad prácticamente. ¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres? Los hombres, 2.226 y las mujeres, 529.
claramente en la calle hay más hombres que mujeres. Y vamos a ver por último una evolución, ¿no? Que comienza en el año 2016 y termina en el año 2023. 2016, 1.393 fue el censo lo que arrojó en ese momento, 2019, 1.745, 2020, 2.082, 2021, 2.215, 2023, 2.755. Esta es la gráfica que plantea la evolución de los últimos años. ¿Hay algún dato nuevo, Daniel, que tengan en el ministerio que estén manejando? No, la información que tenemos es la que también recibimos de la administración anterior. Quizás hay algunos datos que también ya es de público conocimiento y tienen varios meses, que muestra que la foto es difícil de captar, ¿no? Y es móvil. Claro, varía. Así hay, si bien hay 5.500 personas viviendo en algunos de estos dispositivos, el año pasado pasaron 11.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay una movilidad y una circulación, o sea, hay gente que entra por una noche. Esa persona la interpretamos como en situación de calle porque necesitó una noche ingresar. Bueno, habría que indagar en la historia concreta de esa persona. Personas que suelen, entre comillas, elegir la intemperie a un centro nocturno, pero que en algunos momentos sí lo necesitan y después egresan. O sea, y perfilar cada una de esas distintas poblaciones es todo un desafío. Quiero citar algunos ejemplos. Hace poco pasó por el ministerio una mujer que pedía pasar de un centro nocturno que había ingresado hace poco, o sea, en su historia llevaba pocas semanas en un centro nocturno, y quería pasar a un 24 horas. Que son pocos cupos comparado a la necesidad, ¿no? Hay una larga espera para pasar de un nocturno a un 24 horas. Y entonces, bueno, le pregunté la razón y dice, yo tengo un trabajo, pero entro a las 3 de la tarde en un restaurante. Yo necesito mantener mi presencia, mi higiene, entre las 9 de la mañana que salgo del refugio y las 3 de la tarde que voy a trabajar. Por eso es que necesito 24 horas. Claro. Entonces, ¿qué nos trae esto? Y así hay un montón de ejemplos. Que hay gente que está trabajando, que trabaja incluso en la formalidad y es tan malo el salario que de alguna manera complementa sus ingresos con alguno de estos dispositivos. Entonces, si será complejo y si tendremos que estar más actores, además del Ministerio de Desarrollo Social, buscando las respuestas para la prevención. Claro. ¿Puedo preguntar qué pasó con esa mujer? ¿A dónde fue? Está en la lista de espera para ingresar a un 24 Pregunto, horas. ¿y por qué esa mujer no fue a un vale de inclusión sociohabitacional? Las respuestas que hay en viviendas transitorias. Sí, existen todas esas respuestas que ustedes fueron generando, pero todas están con lista de espera. Son esas las razones. O sea, todas tienen hoy, al día de hoy, lista de espera. Sí, incluso a veces, por suerte no, a partir del plan invierno y del ensanchamiento de cupos, los centros nocturnos no. Pero también, incluso ese servicio tan limitado que es ingresar a las 18, si ingresás a las 18, ¿verdad? El tema del ingreso a los centros nocturnos demora a veces varias horas, por eso también los puerta abierta que anunciamos hace 2 semanas. Bueno, todo el sistema está tensionado. ¿Qué son los puerta abierta por ahí para explicar? Los puerta abierta es algo que se viene en 10, 15 días, porque En se van a ir pocos sumando. días, no era el 15. ¿Cómo? ¿El 15? A partir del 15, sí. Se van a ir sumando cada 3 días uno. Sí. Son centros en donde las personas, en vez de esperar en la puerta de un refugio, en uno de esos 18 que son puerta de entrada, pueden esperar en un espacio más cuidado, más amable, donde va a haber, bueno, living, merienda, mesa de ping-pong, propuestas recreativas, propuestas también sociolaborales, la posibilidad de ir adelantando otras cosas que uno hace en la noche, bañarse. Y ahí, en ese momento, en ese tiempo, se le va a gestionar el cupo. Esto va a respetar a las personas en su dignidad, que no tengan que estar horas en la vereda, va también a colaborar con la convivencia de la cuadra, ¿verdad? Porque eso genera problemas de convivencia. También va a distender a los trabajadores que tienen que gestionar ese momento de tensión en las puertas de los refugios. Bien. Ese momento de tensión se da cuando no hay cupos suficientes. Pero a la pregunta que te decía Gabriel, quizás en vez de seguir pensando en aumentar cupos, ¿por qué no se aumentan cupos en estas otras respuestas como necesita esta señora y que en términos de uso de los recursos es mucho más económica que un refugio nocturno que
para los que no saben, el costo está en el entorno de 45, 46 mil pesos en promedio. Y este tipo de respuestas es el pago de una pensión, por ejemplo, a una persona que tiene un trabajo y que puede costearse su vida cotidiana. Entonces, hay que hacer un equilibrio también en que no seguir generando cupos en refugios y sí tener estas respuestas para personas como esta señora que fue a visitarte. Sí, totalmente. Hay que escalar. Hay cosas que valen similar en sus costos y tenemos que hacer una transición de los centros nocturnos para todas aquellas personas que lo puedan acoger a los otros dispositivos. Pero es que no valen menos, vale la tercera parte, ese es el punto. Y el refugio nocturno tiene que ser la respuesta de emergencia para ese que hoy está en la calle o ese que hoy va, mañana no va, pero para la persona que tiene un trabajo y que justamente necesita un lugar al que pertenecer y en el que bañarse todos los días y dejar sus pertenencias, la respuesta no tiene que ser solicitar un cupo cada noche en un refugio nocturno. Hay una realidad también que la veíamos esta semana con la persona que falleció en la terminal Goes, que hay mucha gente que no quiere ir a ningún refugio del ministerio. Walter, quiero preguntarte, ¿cómo sentís vos que evalúan en definitiva o qué es lo que muchas veces no hacen, no sienten que eso sea una respuesta para ellos, porque no quieren perder la cuadra, porque son cuidacoche, porque tienen las mascotas? Es una ardua tarea. ¿Qué te transmite? Para el sector político, para todos los sectores. Yo estoy de acuerdo con todo. Y algunas cosas no, y sin faltar Decilas, respeto a nadie. a ver, claro. Creo que las cifras, no sé. No se maneja, no sé por dónde ven las cifras, pero están como maquilladas, respetando... ¿Cuál decís? De la gente en situación de calle. El total que, por ejemplo, porque yo, por mencionábamos... ejemplo, vivo en Positos y ya ahí en la cuadra hoy hay 20, 30 personas. He llamado a ley de faltas, no aparece nadie. No viene nadie. Vamos a poner ese tema. Y yo vengo a hablar por los que no tienen voz, por los invisibles, los que no se ven. Estamos divididos como sociedad, me parece a mí. Porque esto es un tema político, pero además es un tema social. Si no, como dicen, estamos en el horno. Esto tiene que tener trascendencia y que yo creo que hablamos de Estados Unidos, pero acá estamos en Uruguay. ¿Cuántos somos, Gabriel? Total, pero es el mismo pañuelo. Ese es el punto. Estados Unidos es diferente, porque vas a Estados Unidos y encontrar, doctor. Y el otro tema, me preocupa mucho la salud mental, porque hay gente que no quiere ir a los refugios. Y el otro tema, la internación. ¿Por qué no internación compulsiva? Bueno, me planteaste dos temas que tenemos que hacer una breve tanda, pero después de la tanda vamos a ponerlo sobre la mesa. La ley de faltas, la internación involuntaria, compulsiva, y también cuánto hay de ideológico en este tema, ¿no? Porque es verdad que muchas veces generamos diferencias partiendo de una base por allí que tiene diferencias en cuanto al pensamiento, ¿no? Y ahí se plantean las diferencias y discutimos algunas cuestiones y quedamos medio en bucle. Pero todo esto después de esta breve tanda, no se vayan, ya venimos. ...22:53, seguimos debatiendo aquí en Todas las Voces, en vivo por la pantalla de Canal 4... ...sobre situación de calle, tema difícil. Quedaron dos temas pendientes con los que vamos a arrancar rápidamente... ...y es la internación. Quiero arrancar con la internación involuntaria, la internación compulsiva. ¿Cuál es hoy la política con respecto a este tema? Desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cuál es el lineamiento? No, en este momento todavía no hay ninguna variación. O sea, la ley vigente es la que se tiene que aplicar. Y es una aplicación técnica, ¿no? Si una dupla del ministerio, por ejemplo un equipo calle, encuentra una persona que cumple con los requisitos, se llama AACE y es el médico el que va a indicar cómo se debe proceder. Eso lo están cumpliendo, digamos. ¿Se ha aplicado? Esa es la normativa vigente. ¿La han aplicado últimamente? No, se estuvo cerca en alguna circunstancia, pero finalmente la persona terminó accediendo, ¿no? Que siempre es la intención. Nosotros, de todas formas, a la normativa vigente y a las herramientas que hoy hay, le queremos agregar otra política. También está dentro del Plan Comunidad de la Calle, que son las duplas itinerantes.
van a haber 100 personas en duplas que van a recorrer las calles de Montevideo en torno a los Puerta Abierta para ir al encuentro de las personas, ¿sí? Hoy el Ministerio no tiene una línea así, se va por demanda de la ciudadanía, por el 0800, el 092, buenas herramientas, pero que no hacen proceso, hacen intervención. Nosotros queremos hacer proceso, entonces esas duplas van a empezar a acercarse a las personas, la van a conocer por su nombre, por su historia, y las van a intentar también convencer de entrar a alguno de estos otros dispositivos y también pensar la vida de la persona con la persona, ¿no? Muchas veces se creen que están solos, que no hay nadie, y sin embargo, en el diálogo con otros, con alguien que ya pasa a ser de confianza, que te llaman por tu nombre, te das cuenta de que sí, de que tenés personas y podés recomponer eso. Entonces, ese tipo de abordaje va a ser el énfasis de este año. Discúlpame, y con todo respeto, me da mucha pena porque los equipos de calle que tiene el Ministerio son equipos hiper comprometidos y que esa labor la hacen. No solo responden a los llamados de la ciudadanía, sí quizás en una ola de frío donde se desbordan las llamadas, pero en el día a día los equipos saben quién es, cómo se llama, cuántas veces han intervenido, van varias veces porque ven que lo ven mal y se dejan mensajes para que a la madrugada pase otro equipo. El tema del compromiso no es lo que está en cuestión. No. El tema es cómo también se agota Pero lo que digo es cómo ese dialoga, método. porque me parece que ustedes están como romantizando la comunidad, que está perfecto, la comunidad tiene que ser parte, pero no están dialogando con los funcionarios. Los funcionarios se enteraron del plan Comunidad a la Calle una hora antes de que Gonzalo lo anunciara. Entonces, ¿para qué tenemos todos esos funcionarios con el conocimiento de tantos años de trabajo para que venga un equipo que defina políticas que bajen, pero que no se construyan primero con los funcionarios y también con las personas en situación de calle que son las destinatarias de esas esta políticas? propuesta de los Puerta Abierta con las duplas itinerantes fueron también construidas con el piso 6. Después tuvieron ¿Qué es el piso 6? El piso Perdón. 6 es el piso de 6. protección social. Ok. Lo cierto es que sí, se le ha hecho últimos retoques y después lo último se compartió una hora antes. Pero bueno, A ver, lamentablemente ahí la información está corriendo de una forma imprecisa. Yo de verdad que espero que los centros Puertas Abiertas sean un éxito, porque bueno, es el éxito del país todo, pero lo que creo es que están creando 9 puertas de entrada más y que va a pasar lo mismo, que se va a llegar a las 10 de la noche, que no van a haber cupos suficientes y vamos a estar en la misma situación y las personas van a terminar yendo a los centros Puerta Abierta y no a pedir cupo a las puertas, y eso no va a dialogar con el gestor, o sea, con el gestor es el gestor de cupos. Entonces, Estamos con algunos internismos que quizás la audiencia no termina de comprender. Pero quedó esperemos que claro. tus predicciones no sean así. Igual a mí no son internismos. Me parece que es fundamental en el diseño de la política pública. Sobre todo, me lo dijo una persona cuando recién entramos y tuvimos un problema con los funcionarios, me dijo, las administraciones pasan, los técnicos quedan. Totalmente. Y es fundamental la voz de los técnicos en el diseño Por de la eso política nos pública y involucramos de las para esta personas que están en situación de calle también. Bien, Artigas, en esto de la internación involuntaria, la participación de un médico para poder certificar que la persona justamente no está en sus cabales o no puede tomar la decisión por sí misma es fundamental. ¿Cómo lo evalúas tú? No sé si has podido hablar con algún colega, si en algún caso... La herramienta de la internación contra voluntad existe en este país desde 1937, está legislada. La última modificación es de la Ley de Salud Mental del 2017. O sea que es un recurso que existió desde siempre. La posibilidad de que alguien que representa un peligro para sí o para su entorno sea internado más allá de su voluntad. Y esto es... Viste que en este país también somos campeones de tener un montón de letra muerta, ¿no? Bueno. Cosas reguladas que...
ahí capaz que es importante una disquisición. Y voy contigo, Walter, que está pidiendo la palabra. Que es cuando hablamos de internación compulsiva, que es como se ha popularizado, la realidad es una ley de asistencia obligatoria del Estado a las personas en situación de calle, que fue del gobierno de Mujica en el 2011, en un momento que murieron 5 personas en calle, en un invierno de mucho frío, y que Mujica dijo, tenemos que sacar a las personas de la calle como sea, y surgió esta ley. Lo que nosotros hicimos fue reglamentarla en el 2021 y empezar a aplicarla. Y podemos estar ideológicamente de acuerdo o en desacuerdo, pero esa ley, créanme, todos los que están acá, que ha salvado vidas. Quizás la crítica es que después esa persona no sigue un proceso, pero en momentos críticos, en un momento de descompensación, en un momento de salud, en un día de ola de frío polar, que la persona está en -2 grados, cuando se la traslada contra su voluntad, se le salva la vida. ¿El gobierno pasado cuántas veces le aplicó? Más de 100 seguramente. Pero y además se logró que durante los últimos años no muriera gente en los intemperie, últimos 3 años no murieron personas en intemperie. Bien, Walter, ¿qué querías? Bueno, yo pienso que es un flagelo muy difícil. Es como digo, fuera de lo que tiene que ver con la política, porque hay de todo acá. Hablemos de que hay gente con problemas de adicciones, también tenemos el tema Pero en cuanto a la internación involuntaria, ¿qué opinás? Y yo estoy de acuerdo, totalmente. Hay personas que no tienen ya donde no. Me parece que es algo que tendría que ser una ley ya. En mi cuadra va gente que en ropas menores o sin ropa. He llamado muchas veces al MIDES y no tengo respuesta. Ley de falta no viene. Llamás a la policía, viene el 911, no, llamá a ley de falta. Entonces se van pasando unos al otro. Claro, eso es muy frustrante para la población. Pero yo estoy frustrado. Yo me siento no indignado, yo no me enojo con nadie. Y han sido valorables los trabajos. Fuera de, me quiero abrir de lo que es el tema político, simplemente quiero decir y expresar esto. Alguien le tiene que buscar una solución. Es ahora. Estamos en Uruguay, 3.200.000, no sé cuántos hay, pero bueno. Somos cada vez menos igual, ¿eh? O sea que... No, sí, y lo peor es los problemas de convivencia que genera, la que es un poco a nivel yo? Del vecino, la persona totalmente. que está en la puerta o los... Fíjate que te defecan, hacen sus necesidades en la puerta de la casa. Después prácticamente sin ropas, agrediendo. Además, la policía no puede hacer absolutamente nada. Federico. La internación contra voluntad o involuntaria no cambió en los últimos años, ¿no? La ley de internación involuntaria es la última modificación, es la ley de salud mental. Lo que hubo es una herramienta de traslado. Traslado involuntario. Traslado compulsivo, que es distinto, que, créanme, es una puerta giratoria, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque la herramienta de trasladar a un paciente que corre riesgo su vida o que está con una hipotermia en caso de días de bajo cero o cercanos, o con algún problema de confusión mental o fuera de su juicio, que va una ambulancia, esa herramienta ya está. O sea, esto es una cáscara vacía que en realidad ha llevado gente, porque si no lo puede trasladar o persuadir el equipo social o el equipo de salud, pueden llamar al Ministerio del Interior. Pero después, cuando lo recibimos nosotros, yo hasta hace poco hice de emergencia, y la persona está en su capacidad de discernir, o la persona, está en el uso de su derecho, más allá del frío. A ver, yo hice más de 10 años en emergencia, acá en el interior, y mucha gente en situación de calle va incluso a comer a la puerta de los hospitales y después se duerme y se retira. Cuando vamos dejando la guardia, se retira. Esto lo que hizo es como una puerta giratoria. Va
lo llevan a veces contra su voluntad y sale porque no hay motivo ni desde el punto de vista de la salud mental ni desde el punto de vista clínico para mantenerlo contra su voluntad, en algunos casos. En algunos casos. Pero si no tuvieran esas circunstancias, no agrega nada, no hay valor agregado. A ti te gustan los números. No hay valor agregado. A ti te gustan los números. Vamos a los números. Acabamos de tener 2 personas que fallecieron en situación de calle y yo estoy convencido que está asociado al no uso de herramientas que están existiendo. Porque si vamos a los resultados... ¿Estás convencido? Estoy convencidísimo. Pero ¿y de dónde sacás la información? Vamos a los resultados. Es una opinión. Por supuesto, y este es un lugar donde vertimos opiniones. Pero no, y escuchamos todas las Pero dame voces. un argumento. Pero si me dejás terminar, capaz que te lo puedo Adelante, dar. adelante, a ver, y vamos con Fede. Durante los 3 últimos años logramos que hubiese personas que no hubiesen personas que murieran en situación de calle, que no hubiese personas que murieran en intemperie. Y eso estuvo asociado a que esta era una de las herramientas que se usaba. No podemos decir, esta herramienta, por supuesto que no es la panacea. Por supuesto que no es la herramienta que va a solucionar. El argumento que me dice que esta persona... Por favor. Pero no me das ningún argumento. Bueno, si me dejas terminar. Esta es una de las herramientas que tenemos que usar. Y en el uso de esas herramientas, así como está eso, está que los equipos puedan hacer los seguimientos que tienen que hacer, está que las personas cuando vayan a las puertas de ingreso tengan el acceso rápido. El argumento de por qué las personas fallecieron por esto. Rápido. Pero ¿puedo terminar o no puedo terminar? No, pero que no me está dando el argumento. Por favor. Te estoy diciendo, cuando tú aplicás esas cosas, nosotros logramos que en los últimos 3 años no se murieran personas en intemperie. Porque esta era, como bien decía Fernanda, lo usamos en algunas situaciones puntuales. Por supuesto, hay personas que entraban y salían a las 2 horas, a las 4 horas, como le pasa a las personas que van a las puertas de emergencia, a todos, que en algún momento tienen criterio de internación y otros no. Pero muchas de estas personas estaban asociadas a problemas de salud mental de base, no estaban en el uso cabal de sus facultades. ¿De estas personas que fallecieron me estás hablando? Tú dijiste que por no utilizar la herramienta fallecieron por no utilizar personas. Es muy grave la herramientas, acusación. Algunas de las herramientas. No, tú dijiste eso, es grave la acusación. No, y la ley de faltas también. Te acabo de decir que es una de las herramientas de uso en intemperie. Ley de faltas, pero la dijiste que estas hospitalización... personas fallecieron por no utilizar la herramienta. Te dije por usar estas y algunas otras herramientas, por cómo nosotros abordamos la intemperie, por cómo abordamos la calle. Ahora que estén trayendo equipos nuevos y en cierta medida desconociendo el trabajo que han hecho los equipos móviles desde su creación, y diciendo que los nuevos equipos son los que van a tener la cercanía con las personas, están queriendo hacer una suerte de refundación que no es necesario. Lo que necesitamos nosotros es poder darle continuidad al trabajo que se hace en intemperie. En eso estoy de acuerdo. Con achacarle la muerte a algunas cosas no estoy de acuerdo. Yo no estoy achacándole la muerte a algunas cosas puntuales. Diciendo, que el uso de las herramientas completas es lo que va a permitir tener resultados. Es que no hay que amputarse ninguna herramienta. Bien. Eso estamos diciendo, porque la ley de faltas también, y esto, créanme, cuando pasa que ideológicamente puede sonar, hacer ruido, un ómnibus de la policía, la gente lo esperaba para subir y que lo trasladara al refugio, ¿sí? Entonces, esa idea de policía mala, violencia con la persona que está en calle. La persona en calle esperaba a ese ómnibus de la policía y eso es trabajo interinstitucional también. No, pero en muchos casos, en las olas de frío, no era voluntario. Era si te quedás acá, te vas a morir de frío. Nosotros tenemos como Estado la responsabilidad de trasladarte a un lugar, tú mañana haces lo que quieras. Pero hoy, o en un rato, cuando estés caliente, te tomes un plato caliente. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Hoy los equipos de ley de faltas que el Ministerio dejó no están más. Los eventuales no se contratan más, no está saliendo el equipo de ley de faltas. Y todo eso contribuye a que haya menos herramientas y menos disponibilidad de equipos, sean del Ministerio del Interior, sean del Ministerio de Desarrollo Social o comunitarios en la calle. Bien, ¿no está saliendo el equipo de faltas? Iba a decir una cosa y ahora me parece que voy a tener que decir 3. Y voy con Artigas, que lo tengo ahí, tengo una pregunta, pero dale, Daniel, por favor. Enrique Corvo, la persona que falleció en la terminal Goes, sí, no era una persona que con asiduidad pedía cupo. Esa noche no la pidió. De hecho, en los últimos meses solo pasó una noche en un refugio, la única noche que lo pidió. No hubo ningún aviso por el 0800 o por el WhatsApp de que Enrique estaba ahí. Si hubiera habido ese aviso, al llegar el equipo base, lo que hubiera encontrado ameritaba llamar a al personal de la salud
¿Cuál hubiera sido su diagnóstico? Yo eso no lo puedo aventurar. Pero nada de eso pasó. No hubo aviso, por lo tanto no hubo diagnóstico y falleció en la mañana, en una persona que estaba en silla de ruedas. Así que es una hipótesis, nada, para pensarla. No estamos diciendo que hubiera pasado esto, ¿no? Porque no lo sabemos. Lo segundo, yo, bueno, ahora que es la segunda vez que lo hacen, rechazo esta idea de que estamos con aires refundacionales. Nosotros no eliminamos un recurso para crear otro, los estamos aparte recién evaluando, vamos 3 meses. Pareciera que ya fuéramos 2 años y hubiéramos desarmado todo para armar todo nuevo. No es así. Bueno, de hecho, acaban de inaugurar un centro en progreso que lo presentaron como que era nuevo y es un centro que viene desde 2023 y era gestionado por otra organización que ustedes decidieron bajar y junto a la Intendencia de Canelones plantearlo como que era un gran centro nuevo 24 horas cuando ese centro está funcionando desde 2023. No, el centro, entonces, eso no, es refundacional. El centro al que tú te referís fue inaugurado, o sea, no se inauguró porque no hubo un evento, Sí, de hubo un verdad evento. cambió la OSC y ahora funciona de otra manera en otro lado. Lo que se inauguró es algo sí que es nuevo, que aparte lo realiza la Intendencia de Canelones con colaboración nuestra, pero no es el que rescindimos y reabrimos en otro lado. Pero El me centro parece, es el mismo. El centro es el mismo. El lugar es el mismo, pero me parece que es una nimiedad en lo que yo estaba planteando. Yo lo que estoy planteando es, nosotros no estamos cerrando cosas y haciendo cosas absolutamente distintas, sino que manteniendo los mismos servicios del equipo base, todo lo mismo que heredamos el 1 de marzo, que aparte yo ya lo valoré, estamos añadiendo cosas nuevas, porque claramente no está alcanzando. No quiere decir que todo lo que había estaba mal, todo lo que había se mantiene, pero añadimos nuevas cosas con nuevos métodos. Creo que es lo que la gente también espera, porque a la vista está que no estaba dando abasto. Artigas, los médicos y la cantidad de psiquiatras que hay... ¿Da para poder atender estos casos que plantea la ley de internación involuntaria? Bueno, este es un tema bastante recurrente, ¿verdad? De acuerdo a los parámetros internacionales, el número de psiquiatras que tenemos en el país es adecuado. Bien. Estamos bastante bien posicionados en América, somos de los mejores países en cuanto al número de psiquiatras por habitante. Entonces, quizá el tema no sea por ese lado, sino que sea más en la organización, en la distribución. Sí hay tremenda diferencia entre lo que es sur y norte del Río Negro, por ejemplo, entre lo que es Montevideo y lo que son los departamentos del interior. Claro. Pero, digo, numéricamente sí. Bien. ¿En tu caso te ha tocado trabajar con personas en situación de calle? Sí. ¿Y cuál ha sido Pero la- digo, desde instituciones. Claro. O en instituciones. Claro, por ejemplo, en ACE o en qué tipo de Sí, instituciones. hace y... ¿Y cuál ha sido la experiencia? Es decir, ¿se complica desde el punto de vista médico ese seguimiento? ¿Cómo se trabaja? ¿Tiene alguna especificidad? Bueno, yo creo que tiene, sí, pero me parece que la mayor dificultad es el saber que por cada persona que llega hay un montón que no. Entonces digo, no es una cuestión en el ejercicio de la medicina, sino en cuanto a saber que hay mucha gente que no accede a esa atención, ¿no? Claro. Sí, está claro que la salud mental y las adicciones, después vamos a discutir si es primero el huevo o la gallina, pero está claro que son los 2 primeros problemas que hay. Vemos permanentemente además gente hablando sola, con determinadas cuestiones que uno la ve de lejos y ya sabe que allí hay un problema de salud mental. Me estoy quedando sin tiempo, les pido a cada uno un comentario final. Arranco contigo, Walter. Y bueno, yo presenté un proyecto en el anterior gobierno del doctor Lacalle Pou. Hablé con él, hablé con la vicepresidenta. Se llamó Bartol. A mí nunca me llamó nadie. Y bueno, y estoy en veremos, no sé. Yo pienso seguir, por la mía. ¿Y a que cuánta cada gente? uno va en la conciencia de cada uno. Yo me acuesto y duermo tranquilo. Después, bueno, Dios sabrá. Bien, bueno, ahora estamos con 9 grados de temperatura. Hoy, a esta hora, Hace calor. mucha gente. Acá. ¿Acá te parece, Artigas? Bueno, no, la Sociedad de Psiquiatría digo, ha tenido
algunos pronunciamientos en los últimos años que van en el sentido de apoyar la ley, de insistir en la generación de recursos de acuerdo a los lineamientos que marca la ley de salud mental aprobada por unanimidad de los partidos políticos. Digo, y nosotros estamos a disposición y en las instancias que se nos ha convocado hemos participado. Federico. Bueno, varias cosas. Lo primero es que, más allá de las diferencias que tengamos en algunas cosas, sí comparto que esto es claramente o debería ser una política de Estado, por lo tanto vamos que con Fernanda, que compartimos en la Cámara de Diputados, esperemos que cuando votemos el presupuesto y votemos recursos para la ley de salud mental, para el abordaje de las mujeres con sus niños, que también son una problemática de esta, y para la protección social no se encuentre juntos en los diversos partidos. También quería seguir algunos otros comentarios. Uno es que sí han fallecido personas en situación de calle en los últimos años, más de 14, no importa, pero que el hecho acá es que las personas fallecen donde están viviendo. Y hay 3.500 uruguayos, 2.700 en Montevideo, área metropolitana, y otros 700 en el país que están viviendo en situación de calle. Es más, por las cifras en el 23 y en el 24, hay 11.000 personas que pasan por algún tipo de política de protección social dentro de los números que hay en el propio Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, hay 11.000 personas en situaciones de alta vulnerabilidad que tenemos que hacernos cargo entre todos. Los políticos tenemos mayor responsabilidad porque así nos ha designado la gente que tenemos mayor responsabilidad, pero la responsabilidad es social también. Todos como ciudadanos tenemos algún grado de responsabilidad con esta problemática. Es que la realidad es si no hubiese una responsabilidad social y hasta en instituciones como la Iglesia, las muertes, si fuera solo por el Estado, serían muchos más. Porque hay mucha gente que se hace cargo también. Fernanda. Bueno, es complicado. Creo que, como dije antes, no tiene soluciones mágicas. Ojalá las tuviera, que fuera esta es la receta y así se soluciona. Pero creo e insisto que el gobierno no debe amputarse ninguna herramienta, ni de las que hay, ni las que ojalá podamos perfeccionar para el futuro. Y cuando Federico hablaba de fallecimientos de personas en situación de calle, quiero creer que es personas que fallecieron en refugios, que fue un pedido de informes que hubo en el periodo pasado, como las personas fallecen dentro de sus casas también. Entonces, cuando estábamos hablando de fallecimientos, estábamos hablando de fallecimientos en intemperie. Y en los últimos 3 años no hubo fallecimientos en intemperie. Quiero clarificar eso. Que hubo 14, pero no importa, mi compromiso está cuando en el periodo de transición que conversamos con el ministro Civil y con Gerhard, siempre que sea para estos temas y sea para programas que entendamos que tienen un asidero y van a conducir a erradicar, y sobre todo programas de prevención, que creo que es un gran debe, y eso lo hablamos, la voluntad política siempre va a estar. Bien. Gerhard. Sí, nosotros nos estamos apoyando en todo lo que el Ministerio de Desarrollo Social ha ido construyendo a lo largo de sus múltiples administraciones. Sobre eso queremos seguirlo ensanchando y profundizando, añadiendo metodologías, añadiendo dispositivos, también intentando implicar a la comunidad, porque sabemos que solo el Ministerio de Desarrollo Social no puede, necesita de todas las diferentes esquinas del Estado uruguayo y también de toda la sociedad, así que nuestro camino es implicarnos, convocar también para una estrategia de prevención a mediano plazo. Cuña. Bueno, en realidad este tipo de diálogos me parece que son ricos para que logremos el objetivo final, que es poder en algún momento como sociedad tener el orgullo de no tener personas que estén en situación de calle. Creo que el gran desafío que tenemos, antes que nada, es cultural. El vivir en la calle no es un derecho, el vivir en la calle es la ausencia de un montón de derechos y es el nivel más extremo de vulnerabilidad, y creo que sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Y lo otro, cortito,
Sabemos que Gerhard está llevando adelante una tarea muy comprometida y que está trabajando muchísimo en este tema. Sabemos que es una tarea que a veces te lleva, tenés que más para hablar de las malas que de las buenas. Entonces, y por haberlo sufrido tanto los últimos 5 inviernos, el mayor de los éxitos para él y para todo el equipo, que sabemos que están dejando todo en la cancha. Bien, muchas veces también cuando decimos el Estado tiene responsabilidad, hay un dato del sistema político, está todo de acuerdo, me van a matar, pero el sistema político está todo de acuerdo en la infancia y la pobreza, ¿no? Hay 5 unidades ejecutoras en 4 incisos que tienen cometidos asociados la infancia. En total emplean 1.786 personas y tienen un gasto de 470 millones de dólares. Hay 500 programas que no logran atender como corresponde a 320.000 niños que están en la pobreza. Hay veces que el Estado también tiene que revisarse a sí mismo y ordenarse. Quizás si se ordena, ahí avanzamos todos juntos muchísimo más. Les agradezco mucho a los 6 y a todos ustedes por estar del otro lado. Nos vemos el próximo viernes. Que pasen bien. Buen fin de semana.